Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la previa de las semis de la Champions entre el Real Madrid y el Chelsea, que se presentan espectaculares. Estas semifinales se presentan brutales. Vamos con el análisis del rival, si os parece. Vamos a encuadrar un poquito el análisis en cuanto a la estructura táctica, su posicionamiento, sin tampoco hacerlo muy enfarragoso, muy embarrado, muy tocho, pero vamos a ir con algunas claves y en primer lugar con algunas bajas importantes como la de Thiago Silva o Mateo Kovacic, el exjugador del Real Madrid. Pero este equipo, primero decir que se ha transformado con respecto a Frank Lampard. La llegada de Thomas Tuchel le ha dado una estructura táctica donde se fortalece por dentro, acumula por dentro, pero mata por fuera. Es un equipo que juega con bandas súper rápidas, carrileros muy largos, de los cuales ahora vamos a hablar, por supuesto, y arriba con jugadores súper móviles, que es muy difícil de detectar porque son jugadores que están en constante patrón de movimiento, porque normalmente no juega con un 9 fijo. Un equipo que saca el balón en largo perfectamente, tiene centrales que tocan bien el balón atrás, como digo, y que para ellos es fundamental el robo tras pérdida. Tuchel se lo ha metido en la cabeza a los jugadores, es un equipo muy apto y muy válido para robar en campo propio, pero sobre todo en la medular, para salir corriendo disparatados buscando la portería rival. Llegan muy rápido, en pocos segundos, a el guardameta del equipo contrario. 3-4-3 es el sistema que emplea el conjunto blue, con tres centrales que, lo que digo, sacan bien el balón, los Rudiger, Azpilicueta, Souma, Thiago no va a estar, pero también es un jugador que saca bien el balón. Es gente con un pie decente en largo y en corto la mayoría de ellos bien. Rudiger un poquito menos móvil en cuanto a el balón. Me refiero, es un jugador que en largo sí que es bastante rápido. Dos laterales muy físicos, Vamos a ver a Chilwell en el lateral izquierdo, bueno, lateral, extremo, carrilero, el exjugador de Leicester, hace absolutamente de todo por ese carril. Y luego vamos a ver a James Reed en el lateral derecho, casi con toda probabilidad también. Jugadores jóvenes, frescos, con mucho aire, que tienen gran capacidad para llegar a la línea de fondo del equipo contrario. Dos medios muy móviles, Kovacic no va a estar, pero sí que van a estar Jorginho y N'Golo Kanté, que ha vuelto a recuperar sus sensaciones tras lesión y vuelve a ser algo parecido, desde luego, a lo que se erigió hace 2 o 3 temporadas como uno de los centrocampistas más completos del mundo. Un auténtico pulmón en ese medio del campo. Capacidad de mover muy rápido el balón el equipo, se proactiva muy rápido y busca muy rápido el desmarque. Jugadores muy veloces al espacio, como Kai Havertz, Timo Werner, Ziyech y sobre todo Mason Mount, que va a ser para mí titular indiscutible y es incluso más importante que otras referencias y con jugadores con mucho pedigrí. Pulisic, por ejemplo, no está siendo titular y estamos hablando de que Mount se ha comido, entre comillas, a todos estos, siendo todos ellos muy importantes, pero Mason ahora mismo es un jugador elemental en el esquema ofensivo del técnico germano. Yo apostaría que no va a haber 9, chicos. Creo que Giroud no va a jugar de titular, no se va a apostar por un 9 y se va a apostar por la velocidad, celeridad, intentar sacar de zonas a los defensas madridistas. Por nuestra parte, vamos a ir por lo que es nuestra parcela. Es uno de los días o una de las previas donde tengo más claro qué sistema debemos emplear y que más claro tengo qué sistema va a emplear Zinedine Zidane para ser más competitivo. Yo veo bastante claro un 5-3-2. En algunos aspectos, alguna similitud puede ser con respecto al Chelsea, pero con matices diferentes por ser también jugadores distintos. Creo que es muy importante para cubrir mejor los espacios y para poder liberar y ayudar de cara a los juegos a través, de campo a través, por detrás de nuestra defensa. Ayudar por el medio va a ser clave y cerrar esa zona con tres centrales, con tres defensas, intentando también tener en cuenta que son tres centrales muy rápidos, que pueden seguir en individual muy bien, pero a la hora del press pueden cerrar muy bien también a la hora de que estén de espaldas. No dejarles dar la vuelta. Eso es axioma básico para competir frente a este Chelsea. En cuanto a las cuestiones individuales, Kroos ya sabéis, os lo hemos comentado en la cuenta de Instagram, Kroos va a estar, Mendy no, baja muy importante y a partir de ahí tampoco digamos que le cambia mucho la ruta el que no esté Ferland Mendy. A mí me encantaría que estuviera, físicamente es un jugador súper necesario, mucho más importante de lo que se comenta en prensa, pero no va a estar. En cuanto al sistema, no lo va a variar la baja de Ferland Mendy. Una pena que no esté Fede Valverde,
que para mí Fede, bueno, en este tipo de partidos muy británicos, es decir, con momentos donde vas a tener que meter pierna, vas a tener que romper líneas, en conducción, en desborde al espacio, Fede Valverde hubiera sido muy necesario, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El cuerpo, no sé a vosotros, pero a mí me está pidiendo un poquito de Hazard. Es verdad que jugó solo 15 minutos frente al Betis, pero es un jugador que puede que tenga algún momento en la eliminatoria. No va a ser titular, creo al 100%, va a jugar otro futbolista en su lugar, ¿vale? Pero creo que va a tener su momento si se encuentra más o menos a tono para darle clarividencia y para generar alguna asociación que pueda romper una línea defensiva tan sumamente nutrida como la que suele poner el Chelsea, que a veces defiende hasta con 6 en una línea. Es un equipo que defiende muy junto, acumula mucho y ahí vamos a necesitar gente muy inteligente en algunos momentos, sobre todo como jueguen con resultado a favor, que se te ponga la cosa así feísima, fea. Ahí Hazard va a ser muy pero que muy importante. Pero en líneas generales, creo que por perfil Hazard nos vendría muy bien. Ojalá estuviera, una lástima, ojalá estuviera el mejor Hazard. Vamos a ir, chicos, con los 11. Los 11 que preveo tanto en Chelsea como en Real Madrid. Vamos primero con el 11 del cuarto clasificado de la Premier, con Mendy, Azpilicueta, Zouma, Rudiger, línea de 3. En lo que es el extremo carril derecho estará James Reese, yo creo por delante de Godoy. Centro del campo con también Jorginho y N'Golo Kanté, que estará en lugar de Kovacic. Chilwell será el carril izquierdo, esos 4 medios, 2 extremos, 2 centrocampistas puros. Y arriba la movilidad pura con Mason Mount, Havertz y Werner. Creo que Werner a la izquierda, Mason Mount a la derecha y Havertz como falso 9. No es su mejor posición, la del exjugador del Bayern Leverkusen, pero ya más de una ocasión lo ha utilizado Tuchel en partidos más o menos relevantes. Por parte del Real Madrid, Thibaut Courtois en portería, defensa con Carvajal, que estará en el 11, Eder Militao, Rafa Varane, Nacho Fernández y Marcelo Vieira. Centro del campo para Casemiro, Modric y Kroos, que vuelve y creo que va a ser titular, y es que tampoco tenemos más. Y arriba, Vinicius con Benzema. Creo que va a jugar Vinicius, acompañando a Benzema y Hazard, que creo que no va a ser titular. Pero bueno, si tenéis otra idea de 11, dejádmelo en los comentarios, opinar, cómo veis la eliminatoria, sensaciones. La verdad es que el equipo llega fatigado, llega con problemas de gol, frente a un equipo que encima cierra muy bien su línea de atrás, que no concede muchas ocasiones, que ha resuelto muchos partidos desde su argumentario defensivo, pero es un equipo con mucha capacidad de generar cosas arriba. No lo encasillemos como equipo defensivo, porque eso sería un craso error, un error muy grave, y espero que Zidane no lo catalogue así, porque son auténticas bestias también arriba. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.